Bueno, gente, continuamos. Antes que siga sonando el teléfono. Bien, le voy a enseñar a mi hija a tener el teléfono. Retomemos. Recuerden, el índice es muy importante en un libro, ¿sí? Sobre todo cuando son estudiantes, ¿sí? Porque les formatea en algún sentido la cabeza para encarar la materia. Luego, pasa no sé, algún antivirus, ¿sí? Y desechen lo que les parece que les sirve, perdón, lo que no les sirve, generen nuevas ideas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si se me escucha. Pero bueno, recuerden, capítulo 1, la criminología, ¿sí? Dentro de ese capítulo, seguimiento como rama del conocimiento y ciencia. El punto 2, ¿qué es la criminología? El punto 3, objetos de la criminología. El punto 4, distintos tipos de discursos criminológicos, legitimantes y deslegitimantes del poder punitivo. ¿Se acuerdan? 4 y 3. Quinto, criminología y política criminal. En el capítulo 2 vemos breve presentación de las principales escuelas criminológicas. La primera, la escuela clásica. La segunda, la escuela positivista. Y acá dice también la segunda, pero en realidad es la tercera, el auge del sociologismo norteamericano. Luego sigue el capítulo 3, que es en el cual nos encontramos. Ay Dios. Que son las bases históricas del saber criminológico. Ya vimos los procesos de acumulación de capital y la constitución de la cuestión criminal. Influencia de los parámetros religiosos, la reforma. La reforma es muy importante. No para esta materia. Fue muy importante. Pero nunca. Luego el punto 2, el iluminismo. Subrayen el iluminismo. Resalten el iluminismo. Y las ideologías legitimantes del poder punitivo. Los disciplinaristas y los contractualistas. ¿Se acuerdan? Locke, Rousseau, se habló de Kant, el loco de Marat, el autor del Leviatán, Hobbes, etcétera. Se me olvida alguno. Eso lo tienen que saber de por vida. ¿Sí? Y como se levantó mi gordita, nos habíamos quedado en el punto 3, o en la presentación del punto 3, que es el panoptismo como forma de control y corrección para el orden social. ¿Sí? ¿Le entramos un poquito a eso? Punto 3. El panoptismo como forma de control y corrección para el orden social. Jeremy Bentham escribió en el año 1791 una propuesta de reforma de las leyes criminales. Este proyecto nunca se llevó a cabo, sin embargo, en palabras de Foucault, de Michel Foucault, su idea tuvo mucha mayor repercusión. Vamos a abrir paréntesis, vigilar y castigar, imprescindible.
Pero yo me quiero recibir y nada más. Bueno, fíjate, pero después que te recibas, en ese limbo entre que terminaste todas las materias y te conceden el título, que no sos ni estudiante ni abogado, bueno, aproveché el tiempo y le dé a Michel Foucault. Eh, Vigilar y castigar y la verdad y las formas jurídicas, ¿sí? Entre otros, o sea. Ella no se basa tanto en castigar el delito como en que su sistema de visibilidad total se alcance cada acto diario del preso. Repetimos, ella no se basa tanto en castigar el delito como en que su sistema de visibilidad total, se alcance cada acto diario del preso. Que este control le impida no solo obrar mal, sino perder la capacidad y el deseo de hacerlo. Así Foucault utiliza la idea de la arquitectura de Bentham. Pensará la sociedad, sí, bueno, ahí faltaría una coma, pero bueno. La sociedad como forma modernamente atravesada por esta ideología. En su libro Vigilar y Castigar, y anteriormente una serie de conferencias que brinda en Río de Janeiro, Brasil, en 1976, Foucault plantea claramente que entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se constituye lo que denomina la sociedad disciplinaria. ¿Sí? Esta serie de conferencias en Brasil de 1976 es la verdad y las formas jurídicas. Creo que son 4 conferencias. Recordemos, Foucault, la sociedad disciplinaria. Así refiere en la cuarta de las conferencias que luego se editarán con el nombre de la verdad y las formas jurídicas, perdón. Bueno, quisiera mostrar cuáles son las formas de prácticas penales que caracterizan a esta sociedad, cuáles son las relaciones de poder que subyacen a estas prácticas penales y cuáles son las formas de saber, los tipos de conocimiento, los tipos de sujetos de conocimiento que emergen a partir en el espacio de esta sociedad disciplinaria que es la nuestra. Hay una nota de pie de página que las evitamos. Obvio, a veces son más importantes las notas al pie que lo que se dice en el párrafo. Yo, por ejemplo, las veces que escribí algo, colocaba al pie de página lo que no me animaba a decir en voz alta. Como nadie las leía. A partir de ello da cuenta de que esta formación de lo que llama sociedad disciplinaria puede ser caracterizada por la aparición de un hecho que tiene dos aspectos, dos lados que son aparentemente contradictorios: la reforma y la reorganización del sistema judicial y penal en los diferentes países de Europa y el mundo. De estas reformas derivará 3 principios basales. Bueno, falta un tilde, no sé. De estas formas derivará 3 principios basales. ¿Sí? 3 principios. ¿Vamos? Un primer principio, fundamento del sistema teórico de la ley penal, es que el crimen no ha de tener en adelante relación con la falta moral o religiosa. Así dice Foucault: para que haya una infracción es preciso que haya también un poder político, una ley, y que esa ley haya sido efectivamente formulada. Antes de la existencia de la ley no puede haber infracción. Según estos teóricos, solo pueden sufrir penalidades las conductas efectivamente definidas como reprimibles por la ley. Principio de legalidad.
qué bueno. No sé, podría hablar mucho sobre eso. Pero prefiero no hacerlo. Lo único que diré que el principio de legalidad habla de la ley en sentido no estricto, estrictísimo, ¿sí? Si es que existe esa palabra. Eh, no importa. Diciendo enfáticamente con los que dicen que el principio de legalidad nace con el código de Hammurabi y cosas raras, rarísimas. Bueno, pero esa gente ocupa cargos importantes. Como segundo principio indica que estas leyes positivas formuladas por el poder político, leyes positivas, no deben retranscribir en términos positivos los contenidos de la ley natural, la ley religiosa o la ley moral, sino que deben representar lo que es útil para la sociedad, definir como reprimible lo que es nocivo. ¿Sí? Una de las principales consecuencias de ese periodo del surgimiento del principio de legalidad es dividir drásticamente delito de pecado. ¿Sí? Delito de pecado. Bien. Y también acá nos habla del principio de lesividad. Debe ser útil en la sociedad definir como reprimible lo que es nocivo. Sí. Algunos hablan del principio de reserva. O yo tengo una ensalada en la cabeza. O otros tienen las ideas mezcladas. Ojo, no es el caso de este libro, estoy comentando simplemente, o todos estamos equivocados y confundidos. Un ejemplo claro de esta división es, por ejemplo, el suicidio era considerado o es considerado un pecado. ¿Sí? Y ustedes me preguntarán, sí, pero ¿cómo se castigaba al que cometía suicidio? Al que se suicidaba, y no me gusta hablar, mencionar este tipo de palabras. Nada, simplemente se lo adaptaba a un extremo de un carro y se lo arrastraba por todo, llamémosle, el vecindario, como castigo a una persona eh, que no respira, que no le late el corazón, que nada, que está muerta. De nuevo, separación entre delito y pecado. Ley en sentido estricto
no código de Hammurabi. Finalmente, el tercer principio se deduce naturalmente de los dos primeros, una definición clara y simple del crimen. El crimen no es algo emparentado con el pecado y la falta, es algo que damnifica a la sociedad. Ahí enfatiza el principio de lesividad. Es un daño social, una perturbación, una incomodidad para el conjunto de la sociedad. De ello se deduce que necesariamente hay una nueva definición del criminal. El criminal es aquel que damnifica, perturba a la sociedad. El crimen y la ruptura del pacto social son nociones idénticas. El crimen y la ruptura del pacto social son nociones idénticas. Repasemos que hay tres principios. Bien, que finalizan en una conclusión de una nueva definición de criminal. El criminal es aquel que damnifica, perturba a la sociedad. El crimen y la ruptura del pacto social del que hablamos con anterioridad son nociones idénticas. Sin embargo, el análisis de Foucault llega más lejos y observa cómo efectivamente funcionan los procesos de aplicación de penas en el sistema adoptado por las sociedades industriales en formación, el que fue enteramente diferente del que se había proyectado, dando cuenta de lo que denomina una pena muy curiosa que los autores trataban de manera marginal: la prisión. La prisión surge como una institución casi sin justificación teórica. Muy bueno esto. La prisión surge como una institución casi sin justificación teórica. Así advierte Foucault que desde comienzos del siglo XIX la legislación penal se irá desviando de lo que podemos llamar utilidad social. No intentará señalar aquello que es socialmente útil, sino por el contrario, tratará de ajustarse al individuo. Concluyendo que, así las cosas, el control de los individuos, esa suerte de control penal punitivo a nivel de sus virtualidades, no puede ser efectuado por la justicia, sino por una serie de poderes laterales al margen de la justicia, tales como la policía, y toda una red de instituciones de vigilancia y corrección. Mucho para hablar, mucho para discutir. La policía para la vigilancia, las instituciones psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, médicas y pedagógicas para la corrección. Ojo, diciendo un poco el tema de lo psiquiátrico, ¿sí? Es así que se desarrolla en el siglo XIX alrededor de la institución judicial y para permitir asumir la función de control de los individuos al nivel de su peligrosidad, una gigantesca maquinaria de instituciones que encuadrarán a estos a lo largo de su existencia. Instituciones pedagógicas como la escuela, psicológicas o psiquiátricas como el hospital, el asilo, etc. Esta red de un poder que no es judicial debe desempeñar una de las funciones que se atribuye la justicia a sí mismo en esta etapa, función que no es ya de castigar las infracciones de los individuos, sino de corregir sus virtualidades. A esta etapa Foucault la ha denominado como de ortopedia social. Se trata de una forma de poder. En ese sentido, la metáfora del panóptico extendida a la forma de control social alcanza
una indescriptible utilidad. A partir de lo señalado, Michel Foucault extrae una serie de conjeturas muy sugerentes para pensar no solo la cárcel contemporánea, sino también toda la institución y arquitectura inserta en la sociedad. Ello así dado que, conforme a sus palabras, el panoptismo es una forma de saber que se apoya ya no sobre una indagación sobre algo totalmente diferente que yo llamaría examen. La indagación era un proceso por el que se procuraba saber lo que había ocurrido. En el panóptico se producirá algo totalmente diferente. Ya no hay más indagación, sino vigilancia, examen. Agregando, no se trata de reconstruir un acontecimiento, sino se trata de vigilar sin interrupción y totalmente. Vigilancia permanente sobre los individuos por alguien que ejerce sobre ellos un poder, maestro de escuela, jefe de oficina, médico, psiquiatra, director de prisión, y que porque ejerce ese poder tiene la posibilidad no solo de vigilar, sino también de constituir un saber sobre aquellos a quienes vigila. Es un saber que no se caracteriza ya por determinar si algo ocurrió o no, sino porque ahora se trata de verificar si un individuo se conduce o no como debe, si cumple con las reglas, si progresa o no, etc. Así Foucault determina los tres aspectos del panoptismo: la vigilancia, el control y la corrección, los que dan cuenta de las características de las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad, pese a la teoría legalista que es absolutamente opuesto del panoptismo. Ahora bien, podríamos preguntarnos con el autor, ¿para qué sirven estas redes y estas instituciones? Bueno, quiero haber sido el primero en medio de la pandemia que le planteó un juez: yo necesito hablar con mi cliente, denles un celular. Y me miraron diciendo, ¿cómo alguien le tenía que tener un celular? Bueno, ahora todos tienen celulares. Está todo bien. Pero no tienen ni día, ni horario, ni nada. Ahora bien, podríamos preguntarnos con el autor para qué sirven esta red y estas instituciones. Este entiende que ciertas instituciones pedagógicas, médicas, penales e industriales tienen la propiedad de contemplar el control sobre la totalidad del tiempo de los individuos. Tiempo. Subrayen, resalten, tiempo. Es preciso que el tiempo de los hombres se ajuste al aparato de producción y este es el sentido y la función del control que cumplen. Por último, y como un colorario de las referidas conferencias de Foucault, extrae tres conclusiones, las que de una u otra manera guardan estrecha relación con la materia de estudio en este libro. En primer término, considera que la prisión se impuso simplemente porque era la forma concentrada, ejemplar, simbólica de todas estas instituciones de secuestro creadas en el siglo XIX. Así entiende que el panoptismo social, que en el panoptismo social la función de la cárcel es mucho más simbólica que económica, penal o correctiva. En segundo lugar, discute con el marxismo tradicional en el sentido que considera que no puede admitirse que, siendo el trabajo la esencia concreta del hombre, el sistema capitalista es la que transforma este trabajo en plusvalía. Afirma Foucault que el sistema capitalista penetra mucho más profundo en nuestra existencia, agregando, para que haya un plus ganancia, es preciso que haya subpoder,
Es preciso que al nivel de la existencia del hombre se haya establecido una trama de poder político microscópico, capilar, capaz de fijar a los hombres al aparato de producción, haciendo de ellos agentes productivos trabajadores. La ligazón del hombre con el trabajo es sintética política. Es una ligación operada por el poder. Por último, manifiesta que este subpoder, condición de la plus ganancia, provocó al establecerse y entrar en funcionamiento el nacimiento de una serie de saberes del individuo, de la normalización, saber correctivo, que se multiplicaron haciendo que surgieran las llamadas ciencias humanas y el hombre como objeto de las ciencias. Y podríamos estar 3 horas hablando de si existen las ciencias humanas. Finalizando en las siguientes palabras. Si es verdad lo que digo, ni estos saberes ni estas formas de poder están por encima de las relaciones de producción. Perdón. Ni estas formas. A ver, perdón. Si es verdad lo que digo, ni estos saberes ni estas formas de poder están por encima de las relaciones de producción. No las expresan y tampoco permiten reconducirlas. Estos saberes y estos poderes están. Fíjense cómo poder y saber sí van de la mano. Al colegio primario al que fui, tiene un cartel que dice: el único capital es el saber. ¿Sí? Estos saberes y estos poderes están firmemente arraigados no solo en la existencia de los hombres, sino también en las relaciones de producción. Poder y saber están sólidamente enraizados. La indagación y el examen son precisamente formas de saber poder, que funcionan a nivel de la apropiación de bienes en la sociedad feudal y al nivel de producción y la constitución de la plusganancia capitalista. Yo voy a continuar leyendo para ver si habla un poquito más del panoptismo, que hay algo muy interesante que desarrolla Foucault. Y si no recuerdo si se refiere a ello, pero ahora lo vemos. Hacemos un cortecito, así no se hace el video tan largo. Y le vamos a entrar de lleno al punto 4. La prisión como institución total. Pena corporal o disciplinamiento. ¿Sí? Repito. Punto 4. La prisión como institución total. Pena corporal o disciplinamiento. A un break. Antes que se levante la gorda, tengo que seguir.